Bien, pues entonces, este es el propósito, vamos a volverlo a leer, ¿sí? El propósito. Propósito principal de la carta o la epístola a Santiago. Santiago habla de las pruebas y tentaciones. Desde ahorita, desde esta definición, hermanos, vamos a mencionarlo ahorita, pero lo vamos a ver también en los puntos que vayamos tocando, que son cosas totalmente distintas, aunque parecen estar relacionadas. Prueba y tentación. Prueba y tentación son distintas, no son lo mismo. Sí están relacionadas, pero no son lo mismo. Santiago habla de las pruebas y tentaciones que sobrevienen al Hijo de Dios aquí en la tierra y ve esas pruebas como instrumentos de Dios destinados a producir madurez en la vida del cristiano. Para él, la verdadera demostración de la fe es el fruto que ésta produce. O sea, para Santiago. Siguiente, por favor. Un verdadero creyente debe ser hacedor de la palabra y no un simple oidor. Es el comentario, ¿verdad? Del hermano Evis Carballosa. Bueno, ahorita, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver este breve bosquejo que, como lo estamos estudiando expositivamente, ¿verdad? Versículo por versículo, vamos a ver 3 puntos el día de hoy. Primero, ya mencionamos ahorita que tentación y prueba son distintas, ¿sí? Bueno, primero vamos a hablar de que la tentación no viene de Dios. Entonces, ¿Dios no manda la tentación? No, ahorita lo vamos a ir viendo. Número 2, la tentación viene de la naturaleza del hombre. ¿Y por qué esto es así? Pues el último punto nos lo dice, porque de Dios solo viene lo bueno. Entonces, ¿por qué Dios lo permite? Porque podría ser ilógico o incongruente, ¿no? Pero vamos a ir viendo la diferencia, ¿sí? Bien, vamos por favor a la epístola de Santiago. Ya podemos ver que ya avanzamos, ya vamos avanzando. Vamos a ponernos por favor en los versículos 13 al 18. Ya vamos a avanzar otro poquito más. Santiago 1, 13 al 18. Son los versículos que vamos a estudiar hoy. Sígame con su vista, por favor, y dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta ahí vamos a considerar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar a revisar o a examinar la tentación. La tentación. Primer punto. La tentación no viene de Dios. Bueno, hay una palabra que normalmente no ocupamos en nuestro habla diario: concupiscencia. Es una palabra que no es común, ¿verdad? Concupiscencia. Honestamente, concupiscencia yo por primera vez la escuché cuando leí la Biblia. Yo no sé ustedes, ¿verdad? No sé si la escuché en otro lugar, pero cuando yo empecé a leer la Biblia y me di cuenta de concupiscencias, bueno, entonces es una palabra importante. Concupiscencia
Epitumia es la palabra griega original. Significa tener un deseo profundo hacia algo. Los deseos pecaminosos generados por una naturaleza corrompida entran en acción. ¿Cómo se llama el título de esta serie, hermanos? Fe en acción. Observemos. Por una parte, la fe entra en acción, pero cuando la fe no entra en acción, ¿qué cree que entra en acción en su lugar? Los pecados. Las concupiscencias, las epitumias o epitumías, son las que entran en acción. Ahora, vamos a seguir. Vamos a hacer una pequeña diferencia, un pequeño contraste, ¿sí? ¿Dios permite las pruebas, hermanos? ¿Las pruebas vienen de Dios? Sí. Ahora, ¿con qué objetivo, con qué propósito Dios permite las pruebas? Para madurar nuestro carácter. La forma en la que nosotros respondemos a la prueba determina si hemos caído en tentación o si hemos superado la prueba. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. José el Soñador, ¿verdad? Y es que mire, ¿por qué toco José el Soñador? Normalmente cuando hablamos de tentación, hermanos, ¿qué viene a nuestra mente? Lo sexual. Normalmente. Es lo primero, ¿verdad? Quizás lo primero es lo que viene a nuestra mente. Somos probados en esa área, ¿verdad? En lo sensual o lo sexual, pero no es lo único. Pero bueno, por eso estoy mencionando ese ejemplo. Podemos recordar cómo respondió José al verse seducido o intentar ser seducido por la esposa de Potifar. ¿Cómo respondió José? Huyó. ¿Quiere decir que era eunuco? Sí se entiende, ¿verdad? ¿Era eunuco José? Porque no era. Dijo, ¿verdad? Vámonos. No, bueno. Es un ejemplo, ¿verdad? De cómo responder a la tentación. Pablo también dijo, huye de las pasiones juveniles. Bueno, entonces, eso es en lo sexual. Pero ¿cómo respondemos, por ejemplo, ante la incredulidad? ¿La incredulidad es pecado, pues? Entonces también hay una tentación para incurrir en ese pecado, ¿verdad? A ver, vamos a pensar. Así como José huyó, ¿verdad? Del deseo, de esa tentación que se estaba presentando ante él, Potifar, siendo el general, ¿verdad? Del ejército de Egipto, un general del ejército de Egipto, pues quizá no tenía cualquier esposa, ¿sí? ¿Cómo podríamos decir o imaginar el tipo de esposa que tenía Potifar? Pues hoy en día, ¿verdad? Los grandes de nuestra época, ¿qué tipo de esposas tienen? Estoy hablando en términos terrenales, hermanos, para que se entienda. Para que no digan, el hermano es muy vulgar, no. O sea, estoy tratando de que se entienda, de aterrizarlo a nuestros días. Por ejemplo, la esposa del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? La esposa del presidente, del expresidente de Francia, ¿verdad? O sea, son modelos, ¿verdad? Aquí en México, ya no voy a decir nombres, nada más de los presidentes. López Portillo. ¿Qué tipo de esposa tenían ellos? Bueno, ¿qué tipo de mujer se le presentó a José?
O sea, no estoy haciendo énfasis hermanos, bien, no, sino démonos cuenta. Bueno, dejemos esa parte de lo sexual, vayamos a la incredulidad, ¿sí? A ver, ¿cómo viene la incredulidad en nuestra vida? ¿Cómo se presenta la tentación de la incredulidad en nuestra vida? ¿Cómo se presenta? Como una voz atractiva, lo que leímos en Génesis 3. Con que Dios os ha dicho que no deben de comer de ningún árbol. Entonces empezamos a escuchar otras voces. ¿Y cuál voz es la que primero escuchamos? O de las primeras, no la primera, pero de las primeras. Digo, en el Edén, fue evidente que fue Satanás mismo hablando a Eva. Pero normalmente en la incredulidad, hermanos, yo espero que no, ¿verdad? Porque si no, entonces tendríamos que ver. Imagínense que le hable una voz y le diga, oye, bueno, ¿qué voz escuchamos? La nuestra. La nuestra. Y lamentablemente pasa como dijo el hermano Toño. Somos sabios en nuestra propia opinión. Somos sabios en nuestra propia opinión. Y así, cada pecado que nosotros examinamos en nuestra vida tiene una tentación. Mentir, que es tan común, ¿verdad? ¿Cómo viene la tentación a nuestra vida para mentir? Evitar consecuencias. Irme por la, ¿cómo se dice? Irme por la tangente, evitar consecuencias, no enfrentar la verdad de las consecuencias de mis actos, la verdad, ¿verdad? No afrontar la verdad de lo que estoy haciendo. Así con cada... Ahora, estar en tentación, hermanos, no es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Estar en tentación o bajo tentación no es pecado. Cuando es pecado es cuando hace clic nuestros deseos con la tentación. Eso sí. Te voy a poner un ejemplo. A ver si me doy a entender, ¿verdad? Con esto. Con esa computadorcita que tenemos aquí, hermanos, aunque se vea de marca y todo, ya tenemos como 12 años con ella. Gracias a Dios, que nos ha durado. Esa computadorcita tiene algo muy peculiar. Creo que todas las demás son igual, ¿verdad? De la marca. Pero tiene un conector donde se conecta el cargador magnético. Tiene, ¿verdad? Unos pines y el otro tiene unos agujeritos. Cuando uno lo pone así, no pasa nada, ¿verdad? Así lo acerca poquito, no pasa nada. Pero júntelo lo suficiente, ¡pum! Se conectó, ya se enganchó. Ahí es donde se concibe el pecado. Por eso, ¿verdad? No le andemos tentando, así como que, a ver si pega ahí, porque va a pegar y se va a quedar. Y entonces se concibe el pecado y da luz a la muerte. Entonces, la prueba es para, valga la redundancia, para poner a prueba nuestro carácter. El mal genio. Uno dice, no, pues es que el mal genio no es pecado. ¿Es o no es pecado? Es pecado. Es pecado. La ira, la gritería, la maledicencia, todo eso es pecado, aunque no nos guste. Es pecado.
y cuándo se presenta ese pecado para tentarnos o cómo se presenta para tentarnos. Cuando mis derechos, el derecho de hazte para allá, hazte para acá, porque llevo prisa, no se respeta. O sea, sí, fíjese con qué facilidad decimos, es que si se quitara, no me enojaría. Es que si mi esposa fuera más amable, no me enojaría. Si mi esposo me dejara el gasto completo, no le diría nada. Es mi derecho afectado el que me hace estar mal. Dios espera que tengamos paciencia. Seamos longánimes. Tampoco es una palabra común. Longánime es de mecha larga. Mecha larga, no mecha corta. Esas pruebas vienen en nuestra vida para que nosotros respondamos y entonces digamos, espero, aguanto, soporto y pues Dios dará la salida. Se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil, pero no lo es. Bueno, entonces la prueba es para hacernos madurar, pero la tentación nos incita a hacer el mal. La tentación no viene de Dios, hermanos. Es más, el Señor Jesucristo nos enseñó a cómo orar, ¿verdad? Acerca de la tentación. No nos dejes caer en tentación. ¿Dios quiere dejarnos caer en tentación? No. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos clic. Eso es todo. Nada más, ¿verdad? Vamos a leer esos dos textos, por favor. Segunda de Pedro 2:9. ¿Me ayudan a leerlo ustedes, por favor? Fuerte a las 3. 1, 2, 3. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Muy bien, gracias, hermanos. ¿Cómo dice la Biblia aquí a los que son librados de tentación? Piadosos. Piadosos. Bueno, ¿quién los libró para que fueran piadosos? Señor. No es al revés, ¿verdad? Soy piadoso para que me libre el Señor. No, el Señor libra a los piadosos. Y luego dice, y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Quiénes son los que se enganchan? ¿Cómo se conducen los que son reservados, verdad? Para ser castigados. Según sus concupiscencias. Se engancha uno, ¿sí? Ahora vamos a 1 Corintios 10:13, por favor. También me ayudan ustedes a leerlo. 1 Corintios 10:13. ¿Listos? A las 3, hermanos. 1, 2, 3. No hagas sobrevenir ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también una tentación una salida para que podáis soportar. Gracias, hermanos. Este texto y todo el pasaje, en especial este texto, ¿verdad?, nos serviría para estudiarlo en un tema. Miren, lo que dice aquí, hermanos, tiene que ver con lo que muchas veces pasa a las personas, o bueno, todos nos pasa más bien, cuando estamos en una prueba y específicamente siendo tentados. Creemos que nadie más ha pasado por esto. Es que nadie sabe mi situación.
Es que nadie me entiende realmente cómo me estoy sintiendo ahorita. Es que, bueno, aquí dice la Biblia que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, alguien ya pasó por eso. Como decía nuestra hermana Mercy. Y antes de ella, y después de ella, habrá quienes también sufran, ¿verdad?, por las decisiones de sus hijos. Y nadie está exento. Pero fiel es Dios, dice este versículo. Fiel es Dios. No nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alguien antes que nosotros ya pasó por eso y seguramente alguien antes de nosotros ha pedido ayuda a Dios y Dios, siendo fiel, lo ha librado. Entonces, es que nadie me entiende. Es que solamente Dios y yo sabemos. Bueno, somos 8,000,000,000 de personas en el mundo y todas las que ya se han muerto para que seamos el único ser humano que estamos pasando por eso. ¿Verdad? Y decir, pobrecito de mí, pobrecita de mí. No, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿A quién queremos escuchar? Cuando usted ha ido de viaje, nosotros nos pasaron muchas situaciones donde vamos de viaje, ¿verdad? Que nos perdemos. ¿Se ha perdido alguna vez saliendo de viaje? Y entonces, a veces uno ignora a su esposa. No es bueno ignorar a su esposa. Mire, a ver, a decir, entonces le hago caso o no le hago caso. Bueno, muy sencillo. Vamos a aplicar lo que dice la Biblia. Examínalo todo y retén lo bueno. Así. Sí, hermanos, exacto, porque a veces no todo lo que nos dice nuestra esposa, y ellas tienen que ser conscientes de que es correcto. Yo escucho a mi esposa y voy a examinar todo. Hay cosas que no, ¿verdad? Pero tengo que escuchar. Bueno, espero no salirme mucho del tema. Nada más rápido. Cuando vamos de vacaciones, cuando hemos ido de vacaciones y vamos, los varones, dígame si no, decimos, es por aquí. No, yo me acuerdo que es por aquí. Y la esposa, ¿por qué no preguntas? No, 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 es que... Oh, ya vamos. Ya vamos para Chiapas. O sea, nos escuchamos nosotros mismos. A ver si, bueno, ¿por qué no pido ayuda? ¿Por qué no pido ayuda? ¿No? Y bueno, son cosas que terminamos haciendo, ¿verdad? Son cosas que terminamos haciendo. Entonces, ¿la tentación viene de Dios, hermanos? ¿La tentación viene de Dios? No. Ahora, la tentación Dios la permite. Mire, vamos a examinar, antes de pasar al segundo. Lo que pasó en Edén fue una tentación, hermanos. Con Adán y Eva. Fue una tentación. ¿Dios la permitió? O sea, ¿Dios puso en tentaciones? No. Permitió la prueba. Permitió la prueba. ¿Sí? Dios esperaba que fuera obediencia la respuesta de ellos. Dios esperaba que fuera obediencia a la respuesta de ellos. Pero se engancharon. Y entonces
no pasaron la prueba. Como nosotros muchas veces no pasamos la prueba porque nos enganchamos. ¿Sí? Segundo punto. La tentación viene del hombre. Bueno, esto sí es un poquito más amplio, ¿verdad? Esto sí es un poquito más amplio. Por favor, ignoren la última cita, porque no, esas se continuaron de la primera. Porque vamos a leer lo que dice los versículos de, vamos a regresarnos a Santiago, por favor. ¿Sí? Santiago, y ahora vamos a ver lo que dice, cómo ejemplifica Santiago lo que pasa en la tentación. Como cuando un hijo, ¿verdad?, viene al mundo, cuando una mujer da a luz un hijo. Santiago lo resume en 3. Yo sé que ustedes ya lo han escuchado, tenemos que recordarlo porque la Biblia lo dice, los apóstoles lo dijeron. El apóstol Pedro dijo, para mí no es gravoso repetir las mismas cosas y para ustedes es de provecho. Para todos es de provecho. Entonces, si ya, no, pues es que ya sé que la tentación es así. Sí, vamos a recordarlo, ¿verdad? Nuevamente. Santiago está comparando el proceso de caer en pecado y sus consecuencias con la concepción de un niño en el vientre de una madre. Bueno, para que el niño salga del vientre de la madre, tuvieron que ocurrir 3 cosas, básicamente. Concepción, gestación y alumbramiento. Básicamente, ¿sí? Concepción, gestación y alumbramiento. Así lo expresa. Vamos a leer lo que dice Santiago en el versículo 14, ¿sí? ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Versículo 14 y 15. Dice así, síganme con su vista. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? O sea, su propio deseo interno, ¿verdad? Pero un deseo así de que tengo muchas ganas. Digo, no lo dice Santiago, pero lo voy a poner de ejemplo. Ahorita que Santiago está tomando de analogía el nacimiento de un hijo. Hermanas, cuando ustedes están embarazadas, ¿qué se les antojaba comer? Pasteles. ¿No se les antojaba comer nada? Cosas ácidas, picositas. ¿Comían como cuando eran solteras? ¿Cómo comían? Un poquito más. Bueno. O sea, yo me acuerdo, ¿verdad? Incluso de mi mamá, que mi mamá entraba en desesperación, ¿verdad? Y necesito un jugo de durazno. Lo necesito. Y se ponía, pues, sí, o sea, exigente, no sé, ¿verdad? Pues obviamente estaba embarazada y decía, bueno, pues. Entonces, ve con fulanito, no tiene, ve allá, no tiene, ve allá, agarra la bicicleta y vete a buscar. Bueno, no vengas hasta que no encuentres el jugo. Bueno, en aquel tiempo todo estaba cerquita, ¿verdad? Ya encontré el jugo. Pero era un deseo así, como los adictos. ¿Se ha visto un adicto cuando está en, ¿cómo se le llama? Abstinencia. Vaya a los anexos y vea, cuando pueda, cómo sufren los adictos porque no tienen lo que quieren. Y se ponen mal, de veras. Algunos
necesitan atención médica, mal se ponen. Estoy sacando este de ejemplo, hermanos, aparte de que para que no se duerman, es para que recordemos lo que es la concupiscencia, un deseo desmedido, así, ya, o sea, ya lo necesito. Entonces, dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hago clic, ¿verdad? Hago clic. Nuestras concupiscencias, hermanos, digo, no es el tema, perdón, pero ahorita puse el ejemplo, ¿verdad? De ese conector que con tantito que se seque, ¡pum! Cuando usted ha tenido estudios de resonancia magnética o tomografías, ¿qué le dicen que se tiene que quitar cuando entra uno de esos aparatos? ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Por qué? Bueno, son superimanes. Superimanes, ¿verdad? Que estando a una distancia alejada, todos los objetos metálicos al alcance entran ahí. Nuestras concupiscencias llegan a estar, ¿verdad?, tan desarrolladas que hablando de lo sexual, ¿verdad?, comparándolo con lo sexual, una mujer solamente tendría que levantar un dedo, ¿verdad?, para provocar el deseo de un varón. Podemos llegar a tener así nuestras concupiscencias. Y no solamente en lo sexual, en cualquier pecado. En cualquier. Porque al mínimo estímulo vamos a responder. Por eso, el adúltero, el fornicario, el hechicero, el malediciente, el borracho y todos los mentirosos no pueden abandonar eso. Porque al mínimo estímulo no es ese. Es un equipo de tomografía. Es un equipo de resonancia. No se puede. Humanamente no se puede. Y luego dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Para ahorrar un poquito de tiempo, no quise incluir versículos de otras traducciones, ¿verdad? Pero sería útil si alguien de ustedes en sus dispositivos lee, por favor, ya sea en la Nueva Traducción Viviente, en la Biblia de las Américas, una de esas dos versiones, lo que dice el versículo 15 de Santiago 1, ¿verdad? Si nos ayuda a leer con voz fuerte para quienes están en Meet lo puedan escuchar, por favor. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Si vemos los tres aspectos que tenemos aquí, porque aquí se menciona en la Reina Valera, después de que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, perdón, entonces la concupiscencia, después que ha concebido da a luz al pecado, como hablando de lo mismo, ¿no? Pero son tres aspectos: concepción, gestación y alumbramiento. ¿Cuándo se da la concepción? Cuando nos enganchamos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de esto. El Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, escrito está, no adulteraréis. Pero yo os digo que cualquiera que ve a una mujer y luego y la codicia en su corazón, ¿qué? Te enganchaste.
¿Sí? Ahí está. ¿Te enganchaste? No lo consumaste, pero ya te enganchaste. Se puede decir que así, como quien contrae rabia y ya está en los síntomas de la hidrofobia, ¿sí? ¿Sí ha visto a las personas que contraen rabia, que ya tienen hidrofobia? La hidrofobia es cuando toman agua. No, ya no pueden. Ya es irreversible. Nos enganchamos. Es irreversible. Es irreversible. Caímos en pecado, pues. Luego sigue la gestación. La gestación, pues indudablemente se ha incurrido en pecado. Hay una rama de la teología, o sea, del estudio de lo que Dios dice acerca de esta área. Amartón es la palabra griega para pecado. Y tiene que ver, en aquel tiempo, hermanos, es interesante ver palabras y el estudio de palabras en griego. Que, por ejemplo, los escritores bíblicos, hermanos, utilizaron muchas palabras del idioma griego que se utilizaban para cosas comunes, ¿sí? Por ejemplo, amartia se utilizaba mucho en cuestiones deportivas. Por eso, ¿verdad? El pecado tiene una definición en nuestros días que es errar al blanco. En aquel entonces se utilizaba para decir, ¿verdad? Los arqueros, los tiradores, cuando fallaban, amartón, amartia. Y en la rama de la teología o de la doctrina bíblica, pues, quizá es de las más extensas, porque solamente 4 capítulos de la Biblia no hablan de pecado. Nada más 4 capítulos de la Biblia no hablan de pecado. Nada más. Génesis 1 y 2, y Apocalipsis 21 y 22. Y todo lo demás, pecado. Pues echémosle cuentas, ¿cuántos pecados cometeríamos al año si solamente 5 veces al día pecamos? Por eso tenemos la necesidad de recordarlo y de ver esto continuamente. ¿Y qué da lugar a eso? Pues algún alumbramiento. Dice el versículo 15 al final, siendo consumado, o sea, el pecado, ¿qué es lo que nace? La muerte. La muerte. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, pongámoslo así. Como creyentes, sabemos que el Señor Jesucristo nos ha dicho, ¿verdad? Que en Él tendremos vida y la tendremos ¿cómo? Pero ¿por qué no vivimos o no experimentamos esa vida, hermanos? Es que es lo contrario. Tiene cierta razón cuando alguien, ¿verdad? En su situación, puede ser en su matrimonio, puede ser en su familia, puede ser en su trabajo, puede ser en la enfermedad que está pasando, que diga, esto ya no es. Esto ya no es. Pues no. No, no es vida, es muerte. ¿Sí? Eso es muerte. No estás muerto. Eso no es una vida abundante. Esa no es la vida que Cristo nos ha prometido. ¿Por qué? Porque tenemos un superimán tipo resonancia magnética. Pero uno dice, no, ¿verdad? Es un pin de refrigerador. No. Cuando no contemplamos nuestro pecado como Dios lo contempla, hermanos. Cristo no vino a morir por pecadillos. Cristo no vino a dar su vida, ¿verdad? Por mentiras piadosas. Cristo vino a dar su vida.
de tal forma que él mismo sufrió la separación del Padre. Y Dios lo dejó en la cruz. Entonces, no son pecadillos. No es cualquier cosa. Entonces, Santiago recuerda esto de manera práctica para que los creyentes recordemos cómo tenemos que ver el pecado. ¿Sí? Ahora sí, último. Los cristianos a quienes Santiago dirigía esta carta, si Santiago les está diciendo, cuando alguno es tentado, dice, no diga, estoy leyendo el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga. Eso quiere decir que los cristianos en ese tiempo decían, pensaban, aseguraban, afirmaban que Dios tentaba. Por eso Santiago es muy puntual para decir no diga, no diga, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, no podemos culpar a Dios como a Adán y Eva. ¿Sí vemos? Es que la mujer que tú me diste. No, a ver, espérate. No. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Entonces, no es Dios. No sería correcto, hermanos, pedir una explicación al Señor, ¿verdad? Decir, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por eso? ¿Por qué lo permites? Bueno, ¿qué lo permites? Es, quiero ver cómo respondes. ¿Cómo vas a responder? Ahora, si tú piensas responder por ti mismo, pues vas a salir reprobado. ¿Sí? No hay esperanza, hermanos, contra el pecado en nuestra vida fuera de Cristo. Fíjense, hermanos, esto lo pasamos mucho de largo. El Señor Jesucristo no solo vino a librarnos de las consecuencias del pecado. Es decir, librarnos de condenación. No nada más vino a eso. Vino a darnos victoria sobre el pecado. Podemos tener victoria sobre el pecado. No lo dice Romanos 8:37, ¿verdad? Que en él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nosotros ya no vemos la cruz. Nosotros la vemos, pues ya tengo mi boleto, ¿verdad? Pero la cruz no es, ¿verdad? Solamente para eso, sino es para una vida victoriosa. Y nosotros dejamos de ver a Cristo. Bueno, Dios, hermanos, nos ha bendecido. Y ahorita lo vamos a irlo leyendo. Dice, nadie debiera culpar a Dios cuando es tentado, sino más bien debe buscar refugio en Dios mediante el ejercicio de una fe viva y genuina. Porque si no ponemos en ejercicio la fe en Dios, lo que va a entrar en ejercicio es la tentación. Así de sencillo. O es la tentación la que entra en acción en nuestra vida, o es la fe en Dios. No hay más. No hay más. Ahora, en ese ejercicio que nosotros tengamos, vamos a ver bendición. Dios nos ha bendecido, nos ha dado una nueva vida. A veces, hermanos, sí, con tristeza, ¿verdad? Pues a lo mejor por querer darnos ánimos, ¿verdad? Los que estamos aquí enfrente decimos, hermanos, tenemos una vida nueva en Cristo. Sí.
Hermanos, ¿tenemos una nueva vida en Cristo? Y si no contestamos todo, pues yo sé que sí, pero pues como que ahorita no la siento, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque muchas veces hemos estado en la lona y ya no sabemos si nos vamos a levantar o no. Sí. Pues, claro que esa no es una vida en Cristo, ¿verdad? Esa no es una vida en Cristo. Nuestro hermano Max es agente de seguros, ¿verdad? Como dijo, ¿verdad? Quien guste pasar a pedir informes al final del culto, ¿verdad? Bueno, hay quienes aseguran sus cosechas, ¿verdad, Max? Hay seguros para cosechas, ¿verdad? ¿Sabe usted que Dios tiene asegurada su cosecha? Dios tiene asegurada su cosecha. ¿Qué tiene que ver eso con que de Dios viene lo bueno? Bueno, vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el 15, ¿verdad? En el 15, ajá. Terminamos el 15, más bien. Y ahora vamos a leer del 16 al 18. Sígame con su vista, Santiago 1, 16 al 18. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, este versículo muchas veces lo tomamos pues para afianzarnos de que Dios siempre nos va a dar cosas buenas. Y sí, Dios nos da siempre cosas buenas. Pero las cosas buenas a las que se refiere en este contexto es que Él nos va a dar todo lo que necesitamos para ser librados de la tentación. Está. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Intencionalmente leí este versículo antes del 16. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros siempre o casi siempre nos equivocamos no dependiendo de Dios. Por eso el 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. O sea, a donde tenemos que ir primero es a Dios. Es a Dios. Es al Señor. Y Él va a saber, o Él ya sabe, lo que necesitamos. No lo que nosotros pensamos. Digo, de manera chusca decimos, lo que necesito es unas vacaciones. Lo que necesitamos es humillarnos. Lo que necesitamos es humildad. Lo que necesitamos es someternos a Dios. Lo que necesitamos es reconocer su soberanía. Y lo que necesitamos es obedecer. Amén. Y después, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y luego dice el por qué. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Y aquí Santiago, ¿verdad? Como buen apóstol judío, cristiano, usa el lenguaje del Antiguo Testamento. Primicias. Las primicias eran ofrendas, digamos, especiales. No nos olvidemos de ese concepto, hermanos. Especiales. Especiales, ¿por qué? Porque el traer estas ofrendas a Dios representaba, ¿verdad?, la confianza en Él.
representaban la seguridad en él de que Dios iba a coronar a aquellos que confiaran en él con una cosecha abundante. Para eso eran las primicias. Hay varios textos, ¿verdad? Solamente vamos a leer Proverbios y Segunda de Pedro. Está un poquito largo Levítico, pero ahí viene, ¿verdad?, el contexto de dónde viene esto. Pero vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Si me acompañan, por favor. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice así, acompáñenme ustedes también, todos juntos, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, este es un consejo de Salomón para su hijo, una exhortación a la obediencia. Santiago dijo que los creyentes son primicias de sus criaturas, ¿verdad? De sus criaturas. Eso quiere decir que los creyentes son especiales para Dios y que también Dios va a bendecir con cosecha abundante. Por eso Santiago está citando esa palabra, usando esa palabra primicias. ¿De quién viene todo lo bueno? ¿De quién desciende todo don perfecto? Entonces, de él solo viene lo bueno. ¿Por qué hacemos énfasis en este punto, hermanos? En cuanto a la tentación. La tentación, como parte de la prueba, es para los propósitos de Dios. Es para los propósitos de Dios. No es que Dios quiera fastidiarnos. Yo veo a veces a mis hijos, ¿verdad?, que siento que los fastidio. Pobrecitos, ¿verdad? Pero prefiero hacerlo a que sean inútiles, a que sean personas sin qué hacer. Digo, ay, bueno, es por su bien. Y Dios lo está haciendo por nuestro bien, para que seamos cada vez más a la imagen del Señor. Y que Dios ya aseguró su cosecha. Ya aseguró su cosecha. Nosotros somos especiales, pero ya aseguró que habrá cosecha. ¿Sí? Dios ya lo aseguró. Y vamos a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Bien, vamos a leer, dice así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pocas veces hay un signo de interrogación en la Biblia. ¿Verdad? No hay muchos. De admiración, perdón, al final. Al menos aparece aquí en mi Biblia. Se fundirán. Todo esto aquí va a acabar. Pero dice,
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora. Esas son las cosechas, hermano. Y lo que nos ocurre son primicias. Son primicias, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo justicia, haciendo lo correcto, soportando la tentación para los que viven justamente, como leímos, ¿verdad? Uno de los versículos. De Dios solo viene lo bueno. ¿Qué podemos concluir de esto que vimos en Santiago? Última diapositiva, por favor. A ver, hermanos, no contestemos. No contestemos en voz alta, ¿verdad? Pero sí contestemos para nosotros. El creyente puede vencer la tentación mediante una fe viva en la persona de Cristo. ¿Qué tan efectivo es para nosotros? ¿Qué tan efectivo es para nosotros? ¿Qué tan frecuente tengo yo victoria en mis tentaciones? Sigo leyendo. Quien no tan solamente ha vencido la tentación, sino que también ha vencido al tentador. Por eso no debemos de ver a Cristo hacia el pasado. Hice una profesión de fe. Tenemos que ver a Cristo siempre, siempre, porque Él es quien nos ha concedido, quien nos ha abierto el camino, quien rasgó el velo, por quien se rasgó el velo para acceder al Padre. Y cuando aquí ya no exista nada, ¿sabe quién es quien nos dio ese acceso, esa seguridad? Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, la tentación es parte de la prueba. Si lo que Dios quiere es moldear nuestro carácter, nos vamos a dar cuenta que cuando respondemos de manera opuesta a la tentación que tenemos, bueno, el que está en tentación de adulterio, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a los tugurios? Se va a ir a donde no esté la tentación. A donde no esté la tentación. Y a estar, ¿verdad?, con el medio que Dios ha puesto para la pureza sexual. Me estoy adelantando al tema de varones. ¿Tu esposa? Te di tu esposa para que... Ahí está. No necesitas más. Ahí está. El mentiroso. ¿Qué tiene que hacer el mentiroso? Hablar verdad. Cada uno con su prójimo. ¿Qué tiene que hacer el del mal genio? Humillarse. Bueno, todos tenemos que humillarnos, hermanos, ante nuestro pecado, delante de Dios. Pero dice Pedro, y no lo dice solamente para las mujeres, un carácter afable y apacible, que dice allí, que es de gran estima. ¿Delante de quién? No es para las mujeres, se dijo originalmente para las mujeres, ¿verdad? Es para todos. Entonces, ¿cómo sé que estoy ganándole la tentación? Haz lo contrario. No, es que tengo muchas dudas acerca del cristianismo. ¿Sabe usted que hay muchas personas que intentaron negar el cristianismo y terminaron convirtiéndose a él? Lea, si tiene oportunidad, ¿ah?,
y es de bendición. El caso de Cristo de Lee Strobel. Léalo. Bueno, si no le gusta leer, vea la película, ¿verdad? Pero el caso de Cristo. Y un hombre soberbio, crédulo, se terminó rindiendo. Josh McDowell. Entonces, ¿no será que nos gusta engancharnos? No creo que es eso, ¿verdad? Bueno, por lo menos lo digo por mí. Nos gusta engancharnos, porque son deseos desenfrenados, profundos, arteros. Entonces, tenemos que humillarnos. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por que nos señalas nuestras áreas en donde cedemos ante la tentación. Señor, pues no podemos ocultarte nada, todo está delante de ti y sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón y cuánto nos desagrada que seamos expuestos, porque cuando el pecado es expuesto, Señor, pues se ve la realidad de lo que somos. Perdona, Señor, te lo suplicamos, nuestro pecado. Somos muy ligeros, muy laxos, muy condescendientes al considerar nuestro pecado. No lo vemos como grave, no lo vemos como algo de lo cual tú te abominas, Señor. Y pues nos congraciamos, nos congratulamos de nuestras tentaciones, nos complacemos de ellas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre. Nos equivocamos, como dijo Santiago. Erramos. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón tenga un nuevo proceder. Por favor, Señor, ayúdanos para que dejemos nuestro pecado. Y esa obra solamente la puedes hacer tú, Señor Jesús, en nuestras vidas. Ayúdanos a valorar tu sacrificio, porque tú ya venciste, Señor, a ese imperio de la muerte, que finalmente es a lo que da lugar el pecado. Tú ya lo venciste, Señor, ayúdanos a sobreponernos, a tener victoria. Padre, pues ayúdanos, Señor, en esas ocasiones en las que pues no vemos la puerta. Ayúdanos a confiar en que tú estás ahí, Señor, para soportar cualquier cosa que nos pueda suceder, Señor. Es para tu propósito. Aunque tememos, Señor, pues sabemos por tu palabra que incluso la muerte misma es, Señor, una ocasión para probar nuestra fe. Te pedimos, Señor, por estas cosas. Te agradecemos todo, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.